para poder llegar al final de esta historia. Amén. Así que, bueno, mediante escudriñaba, hermano, pude ver que, cierto, Dios envía personas, cierto, que son llamadas a comunicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Dentro del ámbito cristiano, las personas se denominan misioneros. Si usted va a la Biblia, misiones o misioneros no se encuentra dentro de la Biblia. Amén. Pero sí, mediante, cierto, el Evangelio de Cristo, mediante se fue predicando su Evangelio, cierto, pudimos denominar misioneros a aquellos que van. Amén. Amén. Aquellos que predican el Evangelio de Cristo. Amén. Su misión es entrenar o entregar, perdón, el Evangelio de Jesucristo a aquellos a quienes se les envió. Amén. La misión de la iglesia es enviar misioneros a todo el mundo, hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y Dios envió también misioneros desde el Antiguo Testamento. Muchas veces creemos, cierto, que solamente cuando vino Jesús comenzó el viaje misionero con Pablo, con los apóstoles. Amén. Pero no. Dios siempre envió misioneros, siempre envió gente a hablar, cierto, de la palabra de Cristo. Amén. Amén. Dios envió misioneros desde el Antiguo Testamento. Amén. Dios envió mensajeros a la casa de Israel y profetas que actuaran como voceros para todas las naciones. Amén. No solo para Israel, sino que para todas las naciones. Amén. Amén. Así también, cuando Dios llamó a Abraham y a su descendencia, Él no les llamó solamente para que fueran receptores de la palabra. Amén. Sino para actuar como medio de bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Amén. El Antiguo Testamento enfatiza que las naciones deberían dirigirse a Jerusalén para ser salvas. Pero Jonás quedó atónito cuando recibió una obra misionera diferente de parte de Dios. Amén. Cuando Amén. Dios le dijo que fuera a Nínive y rogara a la gente que se arrepintiera y que a la gente que se arrepintiera, entonces el profeta se negó. Amén. Amén. ¿Por qué se negó? Se negó a ayudar al pueblo, ¿cierto?, que oprimía a su nación. Amén. Y aquí vemos el amor de Dios. Amén. Aún para con Nínive. Amén. Y aquí Jonás se negó, o sea, no quería, porque ¿cómo él iba a ir, cierto, a predicarle a esa gente? Amén. Amén. Que oprimía tanto su nación. Pero sin embargo Dios demuestra su amor para con ellos. Gloria a Dios. Amén. Todo eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento vemos que la tarea comienza con Jesús, quien fue enviado a la tierra para revelar al Padre. Amén. Dice que tanto para revelar, para glorificar al Padre, amén, y para traer el reino de Dios a la tierra y para dar a conocer el amor y la misericordia de Dios al mundo. Amén. Amén. Y aquí vamos, todavía no vamos a predicar. Solamente quiero que usted logre entender la introducción de cómo podemos ver qué significa un misionero, o de cómo podemos ver que en el trayecto de la Biblia no encontramos, ¿cierto?, esa palabra, pero sí existe, sí, desde el principio, ¿cierto?, hasta estos momentos. Amén. Amén. También Jesús enseñó claramente su misión. Amén. Él iba a continuar después que ascendiera al cielo. O sea, no terminó, ¿cierto?, la misión cuando Jesús ascendió al cielo, sino que continuó. ¿Y con qué continuó? Con sus discípulos. Amén. Amén. En cada uno de los evangelios también, en ellos encontramos el mandato que les dio a sus seguidores, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y ahí ya vamos a comenzar, ¿cierto?, a entender lo que Cristo Jesús nos ha llamado. Amén. Ahí recién nos vamos a ir metiendo en la predicación, hermano, así que póngase cómodo. Amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Amén. Vamos a leer, ¿cierto?, en Mateos 28.
Amén. Amén. Habiéndolo encontrado se pone en pie. Amén. En reverencia, cierto, a la palabra del Señor. Mateo 28, 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo eso haciendo? ¿Dónde debemos ir? Por todas las naciones. Amén. ¿Y qué debemos hacer? Hacer discípulos, ¿cierto? No hacer que la gente se entregue al Señor solamente y después nos olvidamos de Él. Amén. Sino que el Señor nos llama a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel que lleva la palabra a otros. Amén. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Amén. Amén. Yo cuando conocí al Señor tal vez no sabía qué significaba un discípulo de Cristo. Pero hoy sí lo entiendo. Amén. Porque aparte de que Él me salvó, me limpió, me restauró, ¿cierto? Me hizo su discípula. Amén. Amén. Entonces el Señor no me llamó para estar sentada en una banca. Ni a usted le llamó para estar ahí sentado en una banca. Sino le llamó para ser su discípulo. ¿Y qué hace el discípulo? ¿Qué hace el discípulo? ¿A quién quiero ver? Aquí vamos a volver a leer, mi hermano. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, también hace discípulos. Amén. Aparte de la obediencia, que es importante. Y cuando obedecemos, hacemos discípulos. Amén. Amén. Entonces, esto no quiere decir, hermano, que somos salvos para venir a alabar solamente al Señor. O que somos salvos solamente para venirme a sentar, ¿cierto? A escuchar la predicación, a llenarme de palabra. Porque gracias al Señor aquí estamos muy bendecidos de palabra. Amén. Y aún así no la sabemos utilizar. Aún así, ¿cierto? Somos mezquinos. Amén. No somos capaces de ir y hacer discípulos. Ahora yo he escuchado también muchas personas que dicen, me gané, no sé, en el día 2, 3 almas para el Señor. ¿Y dónde están esas almas? Amén. El tema no es ir y ganar almas. No. Así es, amén. Es ir y hacer discípulos. Para que esos discípulos puedan ir y hacer más discípulos. Amén. Entonces eso es lo que nos cuesta entender muchas veces. ¿Qué es lo que significa? ¿A qué nos ha llamado Jesús? ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser discípulos, ¿cierto? No solamente a ganar almas, no solamente a extender, no sé, a extender el evangelio al frente de mi casa, no, sino que nos ha llamado a ser discípulos. Hay mucha gente, ¿cierto?, que si usted va a la calle y a veces predica o les pregunta o conversa con ellos en algún minuto, la mayoría, hoy en día la mayoría de la gente ha entregado alguna vez su vida al Señor. Amén. Amén. Pero no ha sido discípulo, o sea, no ha sido discipulado. Amén. Para poder ser un discípulo de Cristo. Muchas veces ganamos almas, hermanos, y nos olvidamos de esas almas. Nos olvidamos que existen, nos olvidamos que en algún minuto ellos recibieron al Señor en su corazón, ¿cierto? Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en nosotros mismos. Amén. Porque estamos más preocupados en qué vamos a hacer mañana o qué vamos a comer mañana. Amén. Y engordamos. Si no, miren a mí. Amén. El Señor nos ayude para poder entender su palabra. Amén. Muchas veces el hablar de misiones, hablamos de misiones y uno inmediatamente mira a otro país. Amén. Amén. Inmediatamente piensa en ir a otro país. Pero misiones no es solamente ir a otro país. Misiones también habla de predicar el evangelio a nuestro alrededor. Amén. Cuando hablamos de
misiones, hablamos de discípulos. Cuando hablamos de discípulos, hablamos de extender el reino. Amén. Amén. ¿Y cómo se puede extender el reino si no hacemos discípulos? Aunque parezca reiterativo lo que le voy a decir. Amén. Pero necesito que usted lo entienda, que lo grabe en su mente y en su corazón. Amén. Hoy, ¿a cuántas personas le hablamos de Cristo? Yo creo que muy pocos hablamos hoy de Cristo. Amén. Muy pocos llevamos el Evangelio. Así es. Hermano, y podemos ver cómo la maldad se ha multiplicado. Amén. Amén. Podemos ver muchas familias destruidas, aún siervos del Señor destruidos. Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer discípulos. Nos ha llamado, hermano. Amén. Muchas veces nos pasamos toda una vida quejándonos de nosotros mismos, quejándonos de que no tenemos esto, no tenemos esto otro, de que me falta esto, que me falta esto otro, y que no soy discípulo porque no tengo plata. Amén. O porque no soy discípulo porque no tengo el tiempo. Amén. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Él se ocupa de nosotros. Él es quien suple nuestras necesidades. Amén. Amén. Cuando nosotros le obedecemos. Amén. Amén. Yo he visto mucha gente, también hermano, que he llamado a las misiones y no entiende lo que es misión. Amén. Amén. No entiende lo que es misiones. Porque nos quejamos por todo. Si no tenemos una buena camita, ¿cierto? No, yo no voy. Si no duermo, no sé, en un box spring, no voy. Amén. Pero sin embargo, si me pasan adelante y me nombran misionero, gloria a Dios, paso corriendo. Amén. Entonces muchas veces tenemos muy equivocado el concepto de misiones. Amén. Y todos nosotros debemos ser misioneros. Amén. Yo creo que mi hermano que está ahí tocando, ¿cierto?, su instrumento, él es misionero de Cristo. Amén. Nos necesita ser nombrado para ser misionero. Amén. Amén. No tan solo la persona que es nombrada es la que es misionero, ¿no? Porque tenemos, ¿cierto?, varios conceptos de misionero. Amén. Amén. Tenemos el concepto de misionero que ora. Amén. Amén. Por aquellos que van. Tenemos el concepto del misionero que ofrenda. Amén. Por aquellos que van y aquel que va. Amén. Amén. Entonces tenemos 3 tipos de hacer misiones y aún así no hacemos ninguna. Amén. Amén. Y muchas veces nos llamamos Unión Evangélica Misionera en Chile. Así es. Amén. Y muchas veces, hermano, perdónenme lo que les diga, pero nos queda muy grande el sombrero. Amén. Amén. Porque resulta que si fuésemos capaces de sostener un misionero en Paraguay, por ejemplo, aunque sea una familia, sería un orgullo decir que somos misioneros. Amén. Amén. Pero muchas veces no somos capaces, ¿cierto?, de ofrendar para que una familia vaya. Amén. No somos capaces de sostener a un siervo para que vaya. Entonces, cuando nos preguntan, somos una iglesia misionera. Amén. Y que el Señor nos ayude para que el concepto de misiones se incruste en nuestro corazón. Amén. No tan solo para ir. Amén. No tan solo para que me inviten y yo, sí, yo ardo con las misiones. No, hermano. Eso no es solamente hacer misiones. Hacer misiones es hacer discípulos. Amén. Amén. Ir y discipular en ese lugar. Amén. No es solamente ir a pasarla bien o no es solamente salir a otro país. Aquí hay misioneros locales, por ejemplo, que nuestro siervo ha nombrado y recorren, ¿cierto?, varios lugares de acá de la 9ª región. Y hay muchos que les ha costado, a lo mejor han dejado sus familias, han dejado bastante por la obra del Señor. Amén. Amén. Pero ahí están. Y hay muchos que a lo mejor ni se dan ni cuenta que ahí están. Amén. Visionando al Señor. Amén. Pero no se ven. Eso es un misionero. Amén. Aquel que no solamente está acá adelante diciendo que es un misionero. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude para poder entender el concepto misión en nuestra vida. Amén. Y que entender que todos estamos llamados a hacer misiones. Amén. No tan solo el que va, no tan solo el que ofrenda, no tan solo el que ora, sino que todos Amén. estamos llamados a ser misioneros de Cristo. Y esa es la misión con la que Cristo nos ha llamado. Amén. A ser discípulos, ir y predicar el Evangelio.
a toda criatura, no tan solamente a nuestros hermanos, no tan solamente al que me cae bien, no tan solamente a mi vecino que me saluda bien, sino también al que me odia. Amén. Y de ahí comenzamos a hacer misión, o sea, de nuestro entorno. Amén. Tal vez hay muchos que a lo mejor nunca van a poder salir a otro país, pero sí van a poder predicar dentro de su entorno, a sus familias, a sus vecinos, alrededor de Chile. Hay mucho que hacer todavía. Muchas veces estamos cansados, muchas veces decimos no sirvo, o muchas veces decimos no puedo, o no, porque yo quería ir solamente a Paraguay. No es así. Amén. Hay muchos lugares donde todavía faltan obreros. Amén. Donde todavía falta que el Evangelio sea predicado. Y no tan solo predicado, sino faltan misioneros y faltan discípulos que vayan a ser discípulos. Amén. Porque hoy en día vemos que el Evangelio se ha predicado en varias partes del mundo. El otro día nos sorprendíamos con mi esposo, veía un reportaje y no recuerdo el lugar. Luis, ¿me puedes recordar? Ruanda. Entonces él me dice, yo le decía, me gustaría ir ahí, pero voy a comenzar orando. Entonces él me decía, no, ese lugar es difícil, yo creo que para llegar con el Evangelio, imposible. O sea, difícil, me dice, no imposible, pero difícil. Y cuando vimos, ¿cierto?, que había una iglesia, hermano, en ese lugar, una iglesia evangélica donde se predicaba el Evangelio, ¿sabe? Que quedamos impactados, y yo lo miraba a él y decía, gracias Señor, y se está cumpliendo también su palabra. Amén. Que se está predicando hasta lo último de la tierra, allí donde pensábamos que nunca iba a llegar el Evangelio, ya está. Amén. Pero necesitamos hacer discípulos, no tan solo que haya gente allá predicando, sino que se estén haciendo discípulos de Cristo. Amén. Amén. Y para eso debe haber gente orando. Amén. Para eso debe haber gente ofrendando. Amén. Que el Señor nos ayude para poder ir entendiendo, ¿cierto?, la palabra y que para que la atesoremos en nuestro corazón, hermano. Amén. Entendamos de que misión es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es mucho más allá de lo que nosotros podamos creer. Amén. Amén. Si usted está orando ahí silenciosamente en su hogar, está haciendo misión. Si está orando por aquellos misioneros que están siendo, ¿cierto?, atacados, están siendo aún estrangulados, no sé. Si está orando allí, está haciendo misiones. Gócese. Muchas veces decimos no sirvo para nada, pero hay gente que nosotros con mi esposo a veces conversamos y decimos, hay mucha gente que no siente su oración. Amén. Y a lo mejor dentro de la iglesia pasa desapercibida. Amén. Pero uno siente que hay gente que está orando. Amén. Para que el Evangelio sea entendido. Amén. Que el Señor nos ayude para poder entender, ¿cierto?, su palabra, para poder escudriñarla, para poder atesorarla en nuestros corazones, hermano. Amén. Y que Dios ponga en nuestro corazón amor por aquellas almas que están perdidas. Amén. Amén. Entender que no es solamente ir y predicar, no. Que todo lo que podamos hacer lo hagamos con amor. Amén. Con amor, hermano, porque si no tenemos amor, de nada nos va a servir. Amén. Podemos recorrer todo el mundo si queremos. Pero si no lo hacemos con amor, de nada nos puede servir. Amén. Que el Señor ponga amor en nuestros corazones por aquellos que están perdidos. Amén. Por aquellos que no tienen salvación, por aquellos matrimonios destruidos. ¿Cómo estábamos nosotros, hermano? Amén. Antes de conocer al Señor. Recordemos un poquito, cierre sus ojos y recuerda un poquito cómo era su vida antes. Era horrible, ¿cierto? Amén. Era horrible. Yo cuando a veces me pongo a pensar, lloro, hermano. Porque yo digo, ¿qué sería de mí? Y algo que me conmueve cuando alabamos, ¿qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? Amén. Amén. ¿Pero por qué? Porque hubo un discípulo que fue y me habló. Amén. Y nos discipuló. Amén. Y estuvo ahí día y noche, y muchas veces nos enojábamos a lo mejor por ese discípulo. Pero estuvo ahí. Hizo discípulos. Amén. Hizo discípulos. Amén. Y esos discípulos, hoy a lo mejor, aunque nos cueste, estamos siendo discípulos.
a otras. Amén. Y así la iglesia va creciendo, hermano. Porque muchas veces, ¿cierto?, estamos los mismos. Porque muchas veces no vemos que la iglesia crezca, aumente en número. Y es porque somos muy precarios en mirar lo que significa el Evangelio de Cristo. Somos muy precarios, ¿cierto?, en mirar con los ojos de Cristo. ¿No? Amén. Miramos con nuestros ojos. Este no entendió. Fui 1 y 2 veces, ya no entendió. Lo desechamos. Pero no le enseñamos a caminar. No le enseñamos a ser un discípulo como nos enseñaron a nosotros. Amén. Amén. No les tenemos paciencia. Simplemente los desechamos. ¿Qué hizo Jesús cuando llamó a sus 12? ¿Quién eran ellos? Eran iracundos, eran, ¿cierto?, muchos sin estudio. Amén. Ignorantes a lo mejor por la sociedad. Amén. Rechazados por la sociedad. Amén. Amén. Así también éramos nosotros. Así es. Amén. Pero sin embargo hoy a veces nos creemos mayor que el otro. Amén. Mayor que el que está al lado, mayor que mi vecino que no entiende las cosas del Señor. Amén. Y lo miramos en medio. Y lo miramos como si fuese lo peor de lo peor, hermano. Amén. Entonces que de ahí empiece nuestro amor a la sala, nuestro Amén. amor a ir a las misiones, de ahí, hermano. De ahí de poder amar a aquel borracho, ¿cierto?, que está en la calle. Amén. De poder ir y abrazarle. Amén. Eso se llama ser misión. Así es. Amén. Amén. Y aunque sea gatete usted ahí, dele, haga un discípulo. Póngase en su corazón como meta este año ser un discípulo para ti. Amén. Y hacer un discípulo significa dejar de lado a veces nuestras comodidades, nuestra oncecita rica, ¿cierto?, nuestro descanso necesario. Amén. Nuestra familia. Significa eso. Significa dejar de lado esas cosas que nos gustan, esas cosas que nos atraen. Amén. Porque es rico llegar, ¿cierto?, y descansar, llegar del trabajo y descansar, el fin de semana descansar. ¿Cierto? Es rico, pero ¿sabe que aún así no tenemos descanso? Amén. No tenemos descanso. O sea, a mí me ha pasado, hermano, que muchas veces estoy todo el día sin hacer nada, pero parece que más cansada me siento. Amén. Y le pido al Señor que me ayude, porque resulta que si hubiese ocupado mi tiempo en vez de descansar en predicar el Evangelio, en ir y hacer discípulos, tal vez estaría tan cansado. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, para lograr entender aquello en nuestro corazón, para poder lograr entender lo que significa misión. Amén. Amén. Y lograr entender que somos misioneros de Cristo, que somos enviados a predicar el Evangelio. Tal vez esta palabra muchas veces la hemos escuchado. Yo le decía al Señor esta palabra, yo muchas veces la he escuchado. Y predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero ¿y la hacemos nuestra? No la hacemos nuestra. Entendimos que ir y predicar el Evangelio, ¿dónde se va su mente? A otro país. Inmediatamente. O hay gente que dice, no, yo no voy a... Yo era de esas que le decía a mi esposo, yo voy a trabajar para que usted vaya, porque él sufría siempre que había un viaje, a veces no tenía plata, y yo le decía, yo voy a trabajar para que usted vaya. Siempre le decía eso. Amén. Y voy a orar para que usted vaya. Pero de repente el Señor también me envió a mí. Amén. Y cuando Dios me llamó, hermano, fue una lucha, hermano. Porque yo decía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Y ahí me fue como, el Señor fue como que me mandó así a la pared. Vamos a ver si eres capaz. Porque muchas veces decimos, yo le decía, yo amo las almas, pero no somos capaces de obedecer a Cristo. Cuando Dios nos llama y nos capacita y nos dice, ven, a veces no queremos obedecer. Amén. Yo tiritaba el tema. Yo decía, no tengo plata, no tengo tiempo, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? Y yo le decía a él, pero si yo oro para que tú vayas, si yo trabajo para que tú vayas. Y no quería obedecer al Señor, hermano. ¿Sabe usted? Y lo conversábamos con mi esposo una y otra vez, y yo le daba vuelta y vuelta y vuelta y buscaba mil excusas. Hasta que el Señor empezó a molestarme y a demostrarme, hermano, que Él estaba llamándome.
Amén. Y yo le decía a mi esposo, ¿a qué voy a ir yo? ¿A qué voy a ir yo? Pero creo en el Señor que mi ida no fue en vano. Porque Él me envió. Cuando llegué a ese lugar entendí, hermano, que Él me había enviado. Orábamos tanto al Señor para que Dios, yo le decía al Señor, tengo que ser capaz de entender que mis hijos no son míos. Amén. Primero, tengo que ser capaz de entender que son tuyos. Amén. Amén. Y que tengo que ser capaz de dejarlo todo por ti. Y hay muchas veces nos enfrentamos, ¿cierto?, con nuestra realidad, Amén. con nuestra verdad. Porque muchas veces, Señor, decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando llega el tiempo en que el Señor nos dice, vamos, buscamos mil excusas, ¿no? Amén. Mil excusas. Y a veces lo primero que ponemos por excusa, no tengo plata. ¿Sí? ¿Sabe usted que el Señor suplió todas nuestras necesidades? Amén. ¿Sabe, hermano, que yo por lo menos fui sorprendida de parte del Señor? Y compartía con mi hermana allá en Paraguay y le decía, ¿cuánto yo me iba a sentar en una heladería, hermano? A tomarme un helado tan rico. Y sin ni un peso. Hermano, ¿sabe usted que nos sorprendió el Señor? Porque yo se adelantó el viaje. Por lo tanto, no me alcanzaron a pagar en el trabajo. Mi esposo estaba sin trabajo. Y entonces fue así como, ¿qué hago? Sin ni un peso. Al otro día tenía que viajar. Y dije, Señor, si tú me llamaste, tú me vas a sostener. Y sabe que no dejé de preocuparme en un minuto. Pero luego entendí que Él era el que iba conmigo. Amén. Que Él iba a suplir nuestras necesidades. Amén. Y que Él iba a sostenernos en esos días. ¿Cómo? Yo decía, ¿cómo, Señor? No sé. Pero he visto tu gloria tantas veces. Tantas veces que sé que esta no va a ser la excepción. Hermano, yo no tenía ni un peso para él. Nada. Y teníamos, para la gloria del Señor, quiero compartir esto con ustedes, teníamos solamente para cancelar el agua. Y mi esposo me dice, ya, yo voy a ir a cambiar mi impuesto para que tú puedas no ir tan sin nada. Hermano, para la gloria del Señor, yo de esa plata no ocupé nada para mi sostenimiento. Dios se encargó de suplir de todo. Amén. Amén. Dios le dio sabiduría a sus siervos, ¿cierto?, para poder suplir a las 9 personas que andaban. Amén. Amén. Y vi la gloria de Dios. Vi la gloria de Dios, hermano. Y muchas veces a eso le tenemos miedo. ¿Sabe que tenemos miedo a ver la gloria de Dios? Tenemos miedo a obedecer al Señor. Amén. Y no creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que suple Amén. todas nuestras necesidades. Y cuando habla de todas nuestras necesidades, amén, y le ponemos obstáculo al Señor. Le ponemos obstáculo al Señor y no creemos en amén. Que Dios es el que nos envía. Gloria a Dios. Amén. Así que si usted está siendo llamado por el Señor, créale al Señor. Vaya, créale al Señor. Oren por esa situación. Ofrende a aquel que Dios está molestando para ofrendar. A lo mejor hay muchos que no van a ir, pero sí Dios está poniendo, ¿cierto?, en su corazón en que ofrenden. Amén. Amén. Aquí yo sé que hay la meta de poder enviar un matrimonio al lugar de